a esta masterclass, correcto. Primero que nada, mi nombre es Sonia Pacheco. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Mentoring, Capacitación y Consultoría. Bienvenidos a esta masterclass. El tema que vamos a ver hoy es bombas de desplazamiento positivo versus bombas centrífugas. Correcto. La persona encargada, el ingeniero encargado, es el ingeniero Richard Mera, jefe corporativo electromecánico de relaves en Minsur. Bueno, en este programa que estamos haciendo este 5 de marzo, vamos a ver en el programa de sistemas de bombeo y minería vamos a ver conceptos generales, vamos a ver sistema de bombeo y minería, transportes y bombeabilidad de fluidos mineros, operación, monitoreo y mantenimiento. Y por último vamos a cerrar este programa de capacitación con auditoría energética. El especialista a cargo de esta capacitación y que nos va a ayudar en el trayecto de todo este programa y también está esta noche para acompañarnos en esta masterclass es el ingeniero Richard Mera, como ya les había mencionado, ingeniero mecánico eléctrico con 2 maestrías en ingeniería hidráulica y ciencias en ingeniería mecánica. Correcto, todo lo que es turbomáquinas, con diplomados en ingeniería de tuberías, en Piping y en ingeniería de relaves, con especialización en bombas centrífugas para minerías y bombas centrífugas de mantenimiento. Vamos a ver también, él también ve lo que es diseño y operaciones de sistema de bombeo de minería. Cuenta con más de 10 años de trayectoria profesional, con experiencia en proyectos mineros, hidráulicos e industriales, tales como evaluaciones de proyectos de inversión en sistemas de bombeo, auditorías energéticas en sistemas de bombeo, transportes de relaves condicionales y espesados, entre otros. Además de todo esto, maneja y domina los software de ingeniería como WaterCat, AFT Phantom, AFT Aaron, AFT Impulse, Fluid Flow Liquid, entre otros. Actualmente labora como jefe corporativo de electromecánico en relaves en Minsur S.A. Bueno, sin más, le doy el pase al ingeniero Richard Mera. Buenas noches, ingeniero Richard. Buenas noches, Sonia. Buenas noches, estimados participantes. ¿Me confirman si se me escucha bien, por favor? Ahí, Sonia, tu soporte, por favor. Fuerte y claro, ingeniero. Ok, darles la bienvenida de mi parte a esta masterclass organizada por Mentoring de un tema muy importante y trascendental para los que nos dedicamos en el rubro minero: cuándo escoger una bomba de desplazamiento positivo y cuándo escoger una bomba de centrífuga, ¿no? Siempre hay un versus, que yo le llamo, siempre hay un versus, cuándo usar un tipo de bomba y cuándo usar el otro tipo de bomba, en este caso la bomba de desplazamiento positivo. Muchas veces conviene usar una bomba centrífuga y muchas veces por temas eh, de menor caudal y alto ADT, conviene utilizar una bomba de desplazamiento positivo. Pero empezamos con la presentación. Aquí me dan un ratito, por favor, para iniciar con la presentación. Ahí, Sonia, me confirma si se ve la presentación, por favor. Sí se ve, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, este tema es un masterclass de importancia, como vuelvo a repetir, para los sistemas de bombeo en minería. Ya creo que ya Sonia hizo un preámbulo de mi presentación, pero igual, un poco para los que no me conocen, mi nombre es Richard Mera, soy ingeniero mecánico de profesión y también mecánico electricista, con un diplomado en ingeniería de tuberías por la Pontificia Universidad Católica de Perú, un diplomado en ingeniería de relaves, Universidad de Chile, 2 maestrías
en turbomáquinas y hidráulica computacional. También he sido conferencista en varias ponencias. El último que tuve el honor de participar fue en Chile, con el tema sistemas de bombeo de relaves de alto esfuerzo de fluencia y alta densidad. Actualmente laboro en la compañía minera Minsur con el cargo de jefe electromecánico de relaves. El contenido del tema que vamos a ver en esta masterclass, si bien es cierto, la masterclass es un corto tiempo, pero vamos a tratar de abordar estos temas importantes, como las disciplinas involucradas en un sistema de bombeo. La clasificación de los fluidos mineros es importante, clasificar qué tipo de fluido vamos a bombear, el transporte de fluidos mineros, cuál es podría ser la ecuación o medio para poder modelar, simular este tipo de fluido minero, el tipo de bomba, como son las bombas centrífugas, las bombas de desplazamiento positivo, la selección y las diferencias del tipo de bomba a utilizar y un rango o una comparación de rango operacional. Eso vamos a verlo el día de hoy en esta masterclass. Como punto número uno importante, tenemos aquí las disciplinas involucradas en un sistema de bombeo. En un sistema de bombeo, vemos siempre que en un sistema de bombeo, en un sistema de bombeo, para la parte eléctrica, de instrumentación, siempre hay un ingeniero eléctrico, electricista, perdón, ingeniero de instrumentación. Para la parte civil, la parte de cimentación de las bombas, siempre hay un ingeniero civil, ingeniero estructural, también para un sistema de bombeo. Y normalmente un ingeniero mecánico o ingeniero de tuberías que ve la parte mecánica de las bombas, el cálculo, diseño, selección de bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo. Pero aquí no solamente involucran en el rubro minero estas tres especialidades o cuatro especialidades o seis especialidades, llamémoslo así, sino que dentro de un sistema de bombeo y minería abarca mucho más profesionales. Uno de ellos podría ser un ingeniero de procesos o un ingeniero metalúrgico, ¿no? Si estamos haciendo un sistema de bombeo dentro de una planta concentradora, debemos tener un ingeniero de procesos que nos ayude a ver el sistema de balance de masas, el balance de masas y de agua, que de alguna forma nosotros, los ingenieros mecánicos, nos sirve como input para poder seleccionar nuestra bomba, calcular nuestro motor, nuestra potencia del motor, y con eso le damos al electricista ese input para que nos seleccione nuestro transformador, nuestros cables conductores, etcétera, para nuestros sistemas de bombeo para el arranque y funcionamiento, ¿no? Igual que la parte civil, para la parte de cimentación de nuestras bombas. Es importante también, si estamos en un proceso de planta, tener el input de un ingeniero de proceso. Si ya estamos, podemos dar el caso que estamos en sistemas de bombeo en minas subterráneas, sistema de bombeo de agua interior mina. De todas maneras, necesitamos un ingeniero de minas, ¿no? El ingeniero de minas es el que ve el planeamiento de un sistema subterráneo y es donde nos indica por dónde va a ir el planeamiento de minas, tanto a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Tanto a corto, mediano y largo plazo. Es ahí donde nosotros ubicamos nuestros sistemas de bombeo en interior mino. Si se dan cuenta, no solo son estas especialidades, también hay aquí un ingeniero de planeamiento
si estamos en un sistema de bombeo en interior mina. También necesitamos el expertise, el input de un hidrogeólogo, donde el hidrogeólogo en interior mina nos va a predecir o pronosticar, llamémoslo así, el caudal en interior mina, el caudal proyectado, ¿no? Recordemos que conforme profundizamos, el caudal en interior mina va aumentando. Así es que hay un estudio hidrogeológico para predecir qué caudal vamos a tener, llamémosle, al final del tiempo de vida de la mina, el long. También siempre entra a tallar un ingeniero ambiental para el tema, una vez, bombeado nuestras aguas, no debemos vertirlo al medio ambiente, debemos siempre usar nuestras plantas de tratamiento, y es ahí donde requerimos el expertise de un ingeniero ambiental, sobre todo para los límites máximos permisibles que tenemos que tener para no contaminar el medio ambiente. En la parte de un ingeniero geomecánico, ¿para qué? Recordemos que en interior mina, al ser, tenemos que tener una estabilidad de la roca, y es ahí donde vamos a instalar nuestro sistema de bombeo en interior mina. Debemos tener un geomecánico, un ingeniero geomecánico, donde nos indique que el sistema de bombeo donde vamos a colocar en el interior mina se encuentra en una roca buena, aceptable, para que no tengamos problemas de desprendimiento de roca en interior mina que pueda eh, perjudicar a nuestras bombas en interior mina, ¿no? Como concepto, como resumen, todas estas disciplinas interactúan a fin de lograr una solución óptima desde el punto de vista técnico, económico, ambiental. Aquí como comentario, un sistema de bombeo es multidisciplinario y no solo se basa en las disciplinas mecánica, piping, eléctrica, instrumentación civil estructural. ¿No? Como ven, hay muchas áreas involucradas, muchos ingenieros, aparte de los mecánicos, aparte de los electricistas, aparte del civil, que involucran para que este proyecto o un sistema de bombeo sea exitoso. ¿No? He escuchado eh, que muchas veces no consideran al de procesos, al de minas, hidrología, y solamente el mecánico dice, ya, dame el caudal, yo lo bombeo. No, pues, si se dan cuenta, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, y todos los profesionales tienen que estar interactuando siempre, ¿no? La siguiente lámina, la clasificación de los fluidos mineros. ¿Cómo lo clasificamos este tipo de fluidos mineros? A ver, vayamos a esta lámina. Tenemos 5 tipos de clasificación, que es el agua de mina, el siguiente es un relave convencional, un relave pesado, relleno hidráulico, relave en paste. ¿Y cuáles son las diferencias de este tipo de fluidos, no? El agua de mina normalmente es generado en minería subterránea con bajo porcentaje de sólidos mínimos, ¿no? Normalmente estos sistemas de bombeo en interior mina podrían tener un porcentaje de sólidos alrededor del 3 al 5% de sólidos en peso. O sea, tiene un bajo porcentaje de sólidos.
Luego le sigue un relave convencional. Ese relave convencional son los desechos, son los desechos después de proceso metalúrgico en una planta concentradora, ¿no? Es el mineral, es el material no valioso que ya que fue desechado después de obtener el concentrado o el material o el mineral valioso, ¿no? Entonces, normalmente este relave convencional en las plantas concentradoras puede estar alrededor entre 20 a 40% de sólidos en peso, dependiendo de la planta, dependiendo del proceso del mineral a extraer, normalmente se encuentra entre 20 a 40% de relave convencional. Estos lodos son más comunes en la industria minera y el esfuerzo de fluencia es bajo, puede llegar entre 5 a 20 pascal, ¿no? El esfuerzo de fluencia es un poco darle el esfuerzo necesario al fluido para que se pueda mover o trasladar en la tubería. Ya si queremos un poco aumentar el porcentaje de sólidos, acá tenemos el relave espesado. Relave espesado normalmente lo obtenemos de los espesadores de alta velocidad o denominados high rate y podrían estar llegando alrededor del 50 a 60% de sólidos en peso. Conforme se aumenta el porcentaje de sólidos en peso, aquí vemos que también el esfuerzo de fluencia aumenta. Entonces, este, este relave pesado va a tener un mayor esfuerzo o va a requerir una potencia mayor para iniciar el movimiento, ¿no? Tiene que vencer de 20 a 100 pascales para que inicie su movimiento. Otro tipo de relave o tipo de relleno hidráulico un poco particular es el relleno hidráulico, que también podría estar entre 55 a 65% de sólidos en peso. Normalmente, para el relleno hidráulico, se hace normalmente una clasificación previa de separar la granulometría fina con la granulometría gruesa, ¿no? O sea, normalmente para el relleno hidráulico utilizamos una granulometría gruesa, diámetro de partícula un poco más grande, para relleno en interior mino. Aquí también el tipo de relave pesado clasificado, normalmente lo clasificamos con hidrociclones. Hidrociclones. ¿Y qué es un hidrociclón? Simplemente tiene esta forma donde ingresamos el relave convencional y salen dos flujos, un relave fino, que es el overflow, y un relave grueso, que es el underflow, ¿no? Normalmente hace una separación de gruesos. Aquí la parte de abajo son los gruesos y la parte superior son los finos. También se le conoce finos o lamas. El esfuerzo de influencia para el relleno hidráulico también está alrededor entre 20 a 100 pascales. Ya si queremos aumentar el porcentaje de sólidos en peso de este tipo de relave, recordemos que relave, para los que no conocen, el relave es la mezcla de sólidos más líquidos, ¿ya? Sólidos más líquidos. Es una mezcla bifásica, dos fases. Mezcla bifásica, sólidos, líquidos. Ahí, Sonia, ¿se me escucha bien? Sí, ingeniero, se lo oye claro. Se Ok, escucha clarito. gracias. Ok, muchas gracias. Y como vi un comentario, ok, continuamos. O sea, básicamente un relave es la mezcla de sólido más el líquido, ¿no? Y muchas veces aquí es un poco más complejo manejar o impulsar o bombear
un fluido bifásico con sólidos y líquidos. No es como el agua o otro tipo de fluido que ya conocemos, las ecuaciones que normalmente utilizamos, las ecuaciones de Hassen-Williams, las ecuaciones de Darcy-Weiswasser para este tipo de fluido de líquido, ¿no? Pero para fluidos bifásicos es un poquito más complicado hacer el modelamiento hidráulico. Bueno, y este relave en pasta normalmente también lo utilizamos, se utiliza normalmente para relleno, relleno en interior mina con la finalidad de tener mayor esfuerzo de fluencia. Este esfuerzo de fluencia de este relave en pasta podría llegar mayores que los 200 pascales, ¿ya? Mayores que los 200 pascales generada en minería subterránea para relleno con alto porcentaje de sólido. ¿Y qué porcentaje de sólido? Podría ser alrededor del 70 a 75% de sólidos en peso. Normalmente ahí ya estaríamos hablando de relave en pasta. Y ahí la primera consulta que seguro me van a hacer, Richard, ¿y tú cómo sabes que aún relave convencional se encuentra a 20 o 40%? Si es 45 ya no es relave convencional, o si es un relave pesado, ¿cómo yo sé que es un relave pesado? ¿Cómo yo sé que es un tipo de relleno hidráulico? ¿Cómo yo sé que es un relave en pasta? Normalmente nos guiamos por los esfuerzos de fluencia. Los esfuerzos de fluencia y por los porcentajes de sólidos. Es la única forma de poder guiarnos para el tipo de fluido que vamos a bombear. Si solo consideramos los porcentajes de sólidos, muchas veces a un 70, a un 65, 66% todavía no es pasta, todavía sigue siendo un relave pesado, ¿ya? Por eso siempre hay que hacer los ensayos reológicos, tanto el porcentaje de sólidos como el esfuerzo de fluencia, y también ahí le sumo la viscosidad, ¿ya? Entonces tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de fluidos que se ha tomado en base a los caudales de mayor importancia que se manejan en minería, ¿no? Que son los relaves, que son prácticamente el 80 o 90% de todo el proceso metalúrgico. Normalmente siempre es el 20% de todo el procesamiento es mineral, y el 80%, 85% es todo ese relave, ¿no? O sea, el impacto que genera el relave es importante y hay que saberlo manejar. Y el agua de interior mina, sobre todo acá en las minas en Perú, manejamos caudales de 400, 500 litros por segundo en interior mina, ¿no? Y ahí es un dolor de cabeza, llamémoslo así, manejar esos caudales altos, ¿no? Y estamos hablando de profundidades de minas aquí en el Perú que no son tan altas, pero sí llegan a 800 metros, 900 metros de profundidad. Aquí vemos en esta gráfica agua de mina. Aquí vemos la gráfica de amarillo. Son bombas del tipo turbina vertical que normalmente se usan en sistemas de bombeo en interior mina. Solo con la salvedad del caso, para utilizar estas bombas que soportan un bajo porcentaje de sólidos, puede ser 1 hasta 2% de sólidos, normalmente debemos colocar antes pozas de sedimentación para capturar los sólidos y que ingresen con una menor cantidad de sólidos a estas bombas. Y me dirán, Richard, ¿y qué pasaría si entra 3 a 5% de frente los sólidos a estas bombas de turbina vertical? Prácticamente lo desgastaría muy rápidamente las bombas de tipo turbina vertical, porque aquí son turbinas enseriadas, ¿no? Prácticamente se desgasta rápido a un 3 a 5% de sólido. Por eso que debemos de colocar pozas de sedimentación antes, y no solo colocar las pozas de sedimentación, sino hacerle el mantenimiento correspondiente para eliminar los sólidos ya atrapados en esas pozas de sedimentación. El relave convencional es este de aquí, no se ve muy bien, pero es un cajón
un cajón y aquí están las dos bombas. Normalmente, en un relave convencional hay este tipo de cajones, o también se le llama cajones de paso, que solamente tienen un tiempo de retención de 1 minuto, 2 minutos, con la finalidad de que, ¿qué pasaría? Y me dirán, Richard, ¿y por qué no le pongo un tanque mucho más grande de almacenamiento? Bueno, si metemos o construimos un tanque de mayor capacidad de almacenamiento, el relave va a entrar a un relave convencional a un 20 a 40% de sólidos. ¿Y qué es lo que pasa? Actúa como los sólidos van decantando y se va haciendo una cama en el fondo y obstruyen la tubería, obstruyen la succión de la bomba y falla la bomba, ¿no? Es por eso que aquí tenemos poco tiempo de, de retención de la pulpa para este tipo de relaves convencional. El relave es pesado. Esta gráfica de plomo es esta de aquí. Vemos aquí el fluido, mira, el fluido ya es espeso, por eso es relave pesado, tiene una cierta forma ya eh, con mayor cantidad de sólido, y eso se ve en la gráfica de aquí, que sale de las tuberías. Normalmente aquí podemos utilizar bombas centrífugas para transportar también este tipo de relaves pesados. Relleno hidráulico, aquí también vemos la tubería, aquí dentro del relleno hidráulico, para, para bombearlos a interior MI. El relave en pasta, la gráfica verde, es este de aquí, miren, parece, tiene la forma de una pasta dental, por eso se le conoce como relave en pasta también, ¿no? Tiene una forma pastosa. Y es aquí los tipos de fluidos mineros que podemos encontrar en minería, ¿no? Ya sea subterránea o ya sea tajo abierto. O también underground o open pit. En base para seleccionar el tipo de bomba, nos hacemos como mínimo 6 preguntas. ¿Y cuáles son esas 6 preguntas? La primera, el caudal a transportar, ¿no? ¿Cuál es el caudal a transportar? ¿Cuál es el caudal en litros por segundo, metros cúbicos por hora, galones por minuto que vamos a transportar? La segunda pregunta que nos hacemos es el porcentaje de sólidos. ¿A qué porcentaje de sólidos va a ir nuestro fluido? ¿A un 20, 40%? ¿A un 50, a un 60, a un 75? Es lo que nos tenemos que preguntar para, para seleccionar nuestros sistemas de bomba. Como punto número 3, ¿cuál es el esfuerzo de fluencia? ¿Cuál es el esfuerzo de fluencia que vamos a manejar de este fluido? Va a ser de 5 a 20 pascales, va a ser 20 pascales, 50 pascales, 100 pascales, 200 pascales, 400 pascales. Tenemos que conocer el esfuerzo de fluencia. Otra pregunta importante también la viscosidad. La viscosidad es importante conocerla también para dimensionar nuestros sistemas de bombeo. Un poco para ir de la mano, el esfuerzo de fluencia va de la mano con la viscosidad. Si aumenta el esfuerzo de fluencia, aumenta la viscosidad del fluido. Hay que conocer cuáles son los centipoise de este fluido para realizar su modelamiento hidráulico correspondiente. Y al ser una mezcla, el relave, un fluido minero, sólido con líquido, nos hacemos la pregunta de cuál es la densidad del sólido. ¿Cuál es la densidad del sólido que voy a impulsar?
2.600 kilogramos por metro cúbico, 3.000 kilogramos por metro cúbico, 3.700 kilogramos por metro cúbico o 4.500 kilogramos por metro cúbico. Es importante saber la densidad del sólido para calcular o dimensionar nuestros sistemas de bombeo en fluido. El esfuerzo de fluencia, Joel, es la resistencia que ofrece el fluido para moverse, ¿no? Es similar a la viscosidad. Necesita un esfuerzo para que este fluido y que lo entrega la bomba para que se pueda mover y desplazar dentro de la tubería. Para el agua, si te das cuenta aquí que agua de mina no tiene esfuerzo de fluencia, pero conforme aumenta el porcentaje de sólidos de 20 a 40, 50, 60, 55, 65, 70, 75, aumenta el esfuerzo de fluencia. Genera mayor resistencia para moverse. Se necesita mayor fuerza para que pueda fluir. Otro punto importante también, aparte de la densidad del sólido, otra es el diámetro de partícula. ¿Cuál es el diámetro de la partícula que vamos a bombear? Normalmente denominamos un D50, un D80 para calcular o seleccionar nuestros sistemas de bombeo. Están en micras, ¿ya? Las dimensiones de estas del tamaño de partícula en estos sistemas de bombeo normalmente en micras o micrones también se le dice. Entonces, como mínimo, hacemos estas 6 preguntas para seleccionar nuestros sistemas de bombeo. Obviamente, siempre tenemos que considerar el pH del fluido, que también influye en nuestros cálculos hidráulicos, en nuestra selección de materiales y la temperatura del fluido también, ¿no? Que también influye en la selección de materiales, tanto de bombas como tuberías o accesorios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí al hacernos estas preguntas? Lo que hacemos es simplemente caracterizar al fluido. Caracterizar al fluido. En otras palabras, conocer al fluido. ¿Cuál es su porcentaje de sólido? ¿Cuál es el caudal? ¿Cuál es el esfuerzo de fluencia que tiene? ¿Cuál es su viscosidad? ¿Cuál es la densidad del sólido? ¿Cuál es el diámetro de partícula que tiene ese sólido para yo transportarlo? ¿Cuál es la temperatura del fluido? ¿Cuál es su pH? ¿No? O sea, tenemos que conocer. Como, eh, como regla número 1, tenemos que caracterizar correctamente el fluido. ¿Y qué es caracterizar? Muchas veces tenemos que hacer nuestros ensayos reológicos, que son ensayos de laboratorio. Una de ellas es el SLAM, que es que es un método operativo para calcular el esfuerzo de fluencia con el incremento o la concentración de sólidos en peso de los relaves, ¿no? Para calcular de aquí, este esfuerzo de fluencia, y posteriormente utilizarlo para bombear. Otro es el esfuerzo de fluencia y el estrés versus la concentración de sólidos en peso. Otros ensayos reológicos que podemos hacer también es la viscosidad versus la concentración de sólidos en peso. Otro punto importante es el esfuerzo de corte versus la velocidad de corte, ¿no? Con eso para calcular nuestro esfuerzo de fluencia y nuestra viscosidad aparente.
Vamos a ver las consultas aquí. Ahí, Carlos, a ver, vamos a responder un ratito la consulta de Carlos Gutiérrez. ¿Cuándo solicitar estudios ROC? Siempre, siempre, Carlos, hay que utilizar o hay que necesitar nuestro estudio orológico. Así estemos en procesos de una planta piloto o unas exploraciones o iniciando el proyecto, ya debemos de conocer nuestras características del, reológicas del material. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces estamos haciendo ingeniería conceptual, ingeniería ingeniería de perfil, luego ingeniería conceptual, sin los ensayos de laboratorio. O sea, y llegamos a la ingeniería de factibilidad y salen otros resultados y hasta se puede caer el proyecto por eso, ¿no? Porque recordemos que nosotros analizamos el estudio reológico para ver a qué podemos transportarlo nuestro relave a nuestra relavera, ya sea como relave convencional, relave pesado o relave en pasta, ¿no? O sea, normalmente hacemos eso. O sea, la idea es llevarlo, nuestro relave, a una mayor cantidad de sólidos y o un menor contenido de agua, ¿no? Pero muchas veces tenemos que tener los ensayos relojes para tomar una correcta decisión, porque muchas veces puede pasar que seleccionamos una bomba, pero que tiene otro esfuerzo de fluencia de nuestro relave, pero cuando hicimos el ensayo salió un esfuerzo de fluencia más elevado y hasta las bombas nos podrían quedar muy chicas, como se dice, ¿no? O sea, es importante solicitar el estudio orológico y tú me dices en qué etapa de ingeniería utilizarlo, hasta la ingeniería conceptual. Ahí Rubén dice, ¿cuál sería la presión del sistema de bombeo en subida y el bajada? ¿Cuál sería la presión del sistema de bombeo en subida y bajada? Eso no entiendo la pregunta, pero normalmente la presión del sistema de bombeo no depende de la bomba, depende del perfil del terreno, de dónde a dónde vamos a bombear, la distancia que vamos a bombear, sobre todo en relave. Normalmente, como mínimo, es 2 kilómetros, 3 kilómetros de tubería hasta llegar de nuestra planta hasta nuestra presa de relave. Normalmente es así, 2 a 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. O sea, la presión del sistema depende de las tuberías, depende del caudal de bombeo, depende de las tuberías que vamos a instalar y por dónde va a ir las tuberías. Ahí Carlos Quispe nos dice hasta qué tamaño de partículas puede bombear una bomba centrífuga. Bueno, una bomba centrífuga tranquilamente puede bombear 300 micras, 400 micras, ¿no? Ya es muy grueso, ya, porque normalmente un relave convencional estamos alrededor de 80, 90 micras, y ya un relave clasificado del hidrociclón, 250 micras, tranquilamente puede ser bombeado por la bomba centrífuga, dependiendo del porcentaje de sol. Ahí Carlos Gutiérrez dice otro comentario. En caso tenga porcentaje de sólido, gravedad específica de pulpa, gravedad específica de sólido es el 1050, el 1080. Ah, ya. Es que tú puedes tener ese porcentaje de sólido, gravedad específica, los sólidos, el D50 y el D80 a través de un análisis granulométrico, pero es importante que tengas esto. Es importante que tengas el esfuerzo de fluencia con el incremento de porcentaje de sólidos. ¿Para qué? Para que tengas una visión tanto cómo lo llevo, cómo lo dispongo a mi relavera, como relave convencional, relave pesado o relave en pasta. Pues es importante este, este tipo de ensayos reológicos. No solo basta con el porcentaje de sólidos, la gravedad específica
y el análisis granulométrico. Ahí dice Carlos Quispe, ¿cuánto debe ser el slam en relleno hidráulico? El slam en relleno hidráulico, normalmente un relleno hidráulico está al 60%. El, el slam puede estar entre 150 pascales, 100 pascales aproximadamente. Eso va a depender de la altura, de la altura, donde hace la prueba, las mediciones, que también lo vamos a ver en el curso de marzo. ¿Ah? En el curso de marzo vemos ese tipo de ensayos, cómo calcularlo. Ahí Carlos Gutiérrez dice, entonces es más crítico para larga distancia, para planta de piping corto, aún requiero. Ya, a ver. Buena pregunta, Carlos, y te la voy a responder ahorita. Cuando son distancias cortas, por ejemplo, un sistema de bombeo, cortas, dentro de una planta concentradora, normalmente no se requieren ensayos reológicos, solamente bastaría con lo que menciona, porcentaje de sólidos, análisis anemométrico, gravedad específica del sólido, etc. Pero no te garantiza, porque ahora último eh, me ha pasado que por no tener ensayos reológicos, no se ha dimensionado en planta un agitador con la paleta para que el flujo sea homogéneo, ¿no? O sea, hay casos, ¿no? O sea, para evitar ese tipo de cosas, es importante tener en los ensayos aerológicos, por más pequeño que sean los tramos. Obviamente, cuando los tramos son cortos, en las tuberías, estamos hablando de tuberías de 100 metros, no requiere tanto, no lo quiero decir tanto análisis, pero son pérdidas de carga menores, ¿no? Recordemos que a largas distancias, a largas velocidades, las pérdidas dinámicas son mucho mayores. Y eso también el detalle lo vamos a ver en el curso de marzo. Bueno, entonces aquí, al tener ya estas 6 preguntas, al tener esos datos, y ahí empezamos a pensar y decimos, ¿no? ¿Qué bomba seleccionamos? ¿La bomba de desplazamiento positivo o la bomba centrífuga, ¿no? Y ahí está el primer versus de la selección de tecnología de bombeo. ¿Qué bomba seleccionar? Tenemos caracterizar el fluido, ahora posteriormente viene qué bomba utilizar. ¿Bomba de desplazamiento positivo o bomba centrífuga? Entonces aquí, nuestros amigos de Patterson and Cook es una consultora especializada en el tema de sistemas de bombeo. Nos brinda esta selección de bomba y estos rangos de bombeo. Esta gráfica de rojo son las bombas de desplazamiento positivo y esta gráfica de azul son las bombas centrífugas. Lo primero que nos damos cuenta aquí, que las bombas centrífugas tienen alto rango de caudal de bombeo. Es por eso que también convencionalmente y coloquialmente a estas bombas se les conocen como bombas caudaleras. Bombas caudaleras. Y estas bombas de aquí de desplazamiento positivo, las bombas caudaleras tienen alto caudal, como ven aquí, pero tienen bajo ADT, ¿no? Son características de las bombas centrífugas. Nos vamos al caso de las bombas de desplazamiento positivo, que generan que soportan presiones de hasta de 25 megapascales, pero tienen rango de caudales menores, ¿no?
tiene rango de caudales menores. Entonces ahí también ya más o menos vemos qué tecnología podemos usar, ¿no? Si vemos que el caudal es poco y la ADT es considerable, podemos utilizar bomba de desplazamiento positivo. Pero otros me dirán, pero Richard, ya tengo una bomba, pero lo pongo en serie, pues, para llegar a llegar a presiones altas. Es correcto, pero recordemos que a nosotros enseriar bombas o poner bombas en serie también tiene un límite de presión en la voluta, ¿no? No soportan altas presiones. Al final, el que va a soportar mayor presión es la que está al final y puede fallar. Normalmente, yo en operación he visto hasta 4 bombas enseriadas. No he visto 5, no he visto 6, no he visto 7 bombas enseriadas. A lo máximo que he visto en operación y funcionando son 4 bombas en serie. Ahí Ruber dice, en promedio, ¿cuál sería el diámetro de las tuberías usadas en los sistemas de bombeo en mina? Bueno, eso depende del caudal, Ruber, eso depende del caudal. Eh, normalmente, por ejemplo, en interior mina, eh, he visto sistemas de bombeo con tuberías de 4 pulgadas en interior mina. He visto bastantes tuberías de 4 pulgadas en interior mina. Esas tuberías de 4 pulgadas generan mucha pérdida de presión, mucho factor de fricción. Normalmente en interior mina podemos usar tuberías de mayor diámetro, de 6 o de 8, pero eso depende del caudal a bombear. Depende del caudal que vamos a bombear. La idea es no llevarlo a un flujo muy alto o una velocidad muy alta nuestro fluido en la tubería, porque eso nos va a generar mayor pérdida de carga y por ende un mayor ADT. La idea es no llevarlo a unas velocidades altas. Ahí Joel dice, ¿cuánto es la velocidad máxima como criterio de diseño? Bueno, para agua es hasta 5 metros por segundo, ¿no? La velocidad máxima. En relaves, en relaves, se podría llevar hasta 3, ¿no? 4 o 5 ya desgasta enormemente la tubería. Eh, si bien es cierto, la velocidad de relaves a 3 metros por segundo es una velocidad alta, pero esa velocidad debe estar de la mano amarrado, llamémoslo así, con el cálculo de la velocidad de sedimentación de las partículas en la tubería para evitar que sedimente y no se formen dunas en el inferior de la tubería y se taponee y pueda ocasionar un colapso de la tubería o una falla de la bomba. No, ahí la definimos, la velocidad de flujo la define el que va a ser el diseño del sistema de bombeo, no el fabricante, no el fabricante no lo define. Y se dan cuenta, y ahí hago este comentario, ¿no? Un fluido minero es más complejo de impulsar conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, ya que aumenta la viscosidad, aumenta la densidad del fluido o la densidad de la mezcla y su esfuerzo de fluencia. Entonces ya, aquí ya conocemos un panorama de los sistemas, clasificación de los fluidos mineros, la caracterización del fluido es importante, los ensayos relojes que tenemos que hacer, el rango de bombeo que normalmente se maneja, tanto en bomba de desplazamiento positivo o una bomba centrífuga, y los tipos de fluidos que podemos encontrar en minería, ya sea
subterránea o de tajo abierto. A ver, dice ahí Carlos, ¿cuál es el criterio de rango de velocidad? A ver, primero, a ver, el comentario de Joel. ¿Qué bibliografía recomienda para bombeo de lodos o relaves? A ver, yo recomiendo el libro de Baja Bulnaga, tanto su libro de su primera edición como la segunda edición, son libros muy buenos, sugiero que la adquieran. Baja Bulnaga es un especialista en sistemas de bombeo, un conocedor de esta rama. He tenido el gusto y el placer de trabajar en varios proyectos con él. Pero este libro es bueno, sugiero que vean la segunda edición, es muy bueno la segunda edición. Ahí Carlos Gutiérrez dice, ¿cuál el criterio de rangos de velocidad en la línea de succión, así como la longitud de esa tubería, en vista que usualmente esta línea es de mayor diámetro que la descarga? Claro, normalmente para el agua se dice, da criterios de diseño, normalmente es 1.5, de 1 a 1.5 la velocidad de succión en la bomba tiene que ser lo más corta posible, lo más recta posible, no colocar codo ni cambio de dirección, lo más recta posible y lo más corto posible. Las velocidades en relaves, ahí recordemos que también no debemos, debe ser mayor que la velocidad de sedimentación, porque también se puede atorar en la succión, y una vez que se atora, y una vez que se puede generar un tapón en la succión y malograr los sistemas de bombeo. Ahí lo que yo haría es simplemente que la velocidad de succión sea mayor que la velocidad de sedimentación. Acá rubra su comentario: las bombas centrífugas que mueven alto por ventaja de sólido usan sellos mecánicos. Normalmente usan, bueno, he visto bombas centrífugas de lodo que manejan ambos, sellos mecánicos y sellos hidráulicos, ¿no? Ahí Daniel dice, ¿qué tiempo tienen fallas en los sellos para realizar el cambio de kit de reparo de los sellos? Bueno, eso depende, depende de muchos factores. El tiempo normalmente, lo que yo he visto en el área de mantenimiento, cada 6 meses, eso depende también de qué tipo de fluido está ingresando, ¿no? Si es un fluido con alto porcentaje de sólidos, también perjudica los sellos también, ¿no? Por eso y yo ahí sí diría con el proveedor, que también es especialista en sus bombas y en su tipo de sellos que ofrece. Y bueno, para no irnos del tema, la clasificación de los fluidos, ya vemos aquí los fluidos mineros, los que se van a manejar en mina. Y aquí hay un cuadro interesante de la clasificación de los fluidos mineros. Vemos el agua de mina, el relave convencional, el relave pesado, el relleno hidráulico, el relave en pasta y hasta el relave filtrado, ¿ya? Vemos la gráfica aquí, en el eje X, el porcentaje de sólidos en peso, porcentaje de sólidos en peso en el eje X, y en el eje Y vemos el esfuerzo de fluido.
vemos que el agua de mina tiene cero esfuerzo de fluencia. Perdón, disculpe. Conforme aumenta el porcentaje de sólidos, el esfuerzo de fluencia va aumentando, va aumentando, va aumentando. Pero hay un punto de quiebre, que yo le llamo así, donde ya se dispara asintóticamente el esfuerzo de fluencia. Entonces, aquí tenemos que ver qué tipo de bombas utilizar. Normalmente en el agua de mina todavía, bueno, utilizamos la bomba centrífuga convencional. Para un relave convencional a un 20, un 40% de sólido, seguimos utilizando estas bombas centrífugas. A relaves pesados, a un 40, 60%, todavía utilizamos bombas centrífugas también. Y dentro de relaves pesados, hay un tipo de relaves pesados con granulometría más gruesa, producto de la gasificación con hidrociclones, que se encontraría en el medio. Podríamos utilizar una bomba centrífuga o una bomba de desplazamiento positivo. Y ya, si el porcentaje de sólidos aumenta, como un relave en pasta, de todas maneras tenemos que utilizar bomba de desplazamiento positivo. Todo este rango de aquí, que ven desde el agua de mina hasta el relave de pasta, es un rango bombeable. ¿Qué quiere decir bombeable? Que utilizamos un tipo de bomba para su transporte, ya sea bomba centrífuga o ya sea bomba de desplazamiento positivo. Y ahora va el relave filtrado. Dice, ¿y el relave filtrado por qué no lo mencionaste anteriormente? El relave filtrado es un relave con muy baja humedad. Estamos hablando alrededor de humedad del 10 al 13% de sólido, al 13% de humedad, perdón. 13% de humedad, o sea, prácticamente es seco, prácticamente. Entonces, esto ya no es bombeable, no utilizamos bomba. Y Richard, ¿y qué utilizamos para transportar este tipo de relave filtrado? Utilizamos camiones y faja transportadora. Vamos a leer los comentarios. Si no hay problema de suministro de agua, es recomendable usar sello de agua o sello mecánico. Bueno, si tiene por ejemplo, en interior mina, se utiliza también las bombas de sello de agua. ¿No? Hay una línea que viene de la superficie a través de tanques y inyecta estas bombas que sí que utilizan el agua de sello para estos sellos, ¿no? O sea, si no tienen problemas con el agua, podrían utilizar este tipo de sellos. Ahí Adrián dice sello seco, incluso puede, claro, para el agua, claro que sí. Ahí hay especialistas en sellos, sí, pero sí, el sello mecánico es un poco caro. Ahí Luis Ángel Martínez dice, una consulta, ¿cómo entra el análisis de flexibilidad de tuberías para el cálculo y selección de un sistema de bombeo? Bueno, una vez que ya seleccionamos nuestro sistema de bombeo, nuestras tuberías, ahí ya seleccionamos los tipos de soportería que vamos a utilizar y ahí vamos a hacer nuestros análisis de flexibilidad, ¿no? Después de seleccionar bomba, tubería, hacemos la distribución de soportería y así utilizamos y hacemos nuestro análisis de flexibilidad. No antes, ¿no?
después de seleccionar nuestras bombas y tuberías, ya sea tubería de HDP, ya sea tubería de acero, etcétera. Ahí Joel dice, ¿el esfuerzo de fluencia se calcula o es dato de la reología? Es dato de la reología, Joel. Por eso es importante conocer la reología, ¿no? Es dato de la reología. Ahí Marco dice, comparte un poco de la experiencia, donde en mi ex trabajo utilizaban pistones para desplazar flujos de 60 a 65% de sólido hacia la relavera, a 10 minutos en camioneta, distancia, planta. Claro, es que ahí hay que evaluar, hay que evaluar ahí cuáles, recordemos que el transporte por relleno hidráulico es más barato que el transporte por camiones, ya, pero ¿dónde sale más rentable? ¿Dónde sale más rentable eh, transportarlo por camiones cuando estamos llevando a porcentaje de sólidos muy altos, ¿no? Es, hay muchas veces que la bomba de tratamiento positivo ya sufre, sobre todo cuando está de tu planta está a 3 kilómetros de la reladera, ¿no? Y ahí hay todo un estudio, pues ahí hay que hacer un análisis de trade-off. Por eso, como dato adicional, siempre ubiquen la planta despesado, planta despesado, planta de pasta, lo más cerca posible, ¿no? No lo pongan alejados, cerca casi si van al interior mina, cerca ya donde la bocamina, para ahí donde, y ahí colocar su planta, no lo pongan muy lejos, porque muchas veces la bomba no soporta tanta distancia, porque está llevando un porcentaje de sólido muy alto. ¿Cuándo usar análisis de trasiente hidráulico en pulpa? Muy buena pregunta, Carlos, ¿no? Y siempre me la han hecho. Eh, recordemos que las trascientes hidráulicas son las velocidades de ondas que se generan ante un corte de energía introspectivamente o un cierre de válvula introspectivo, ¿no? Y recordemos que esta mezcla es sólido con líquido, ya es sólido con líquido, ¿no? O sea, eh, lo que te genera velocidad de onda es el agua, ¿no? Los sólidos, ¿no? Entonces, ya cuando estamos bombeando porcentajes de sólidos altos, ya no entraría un análisis transitorio hidráulico, ¿no? Si tú me dices a mí, ¿hasta cuándo entraría un análisis transitorio hidráulico? Yo le diría hasta un 40% de sólidos en peso. Bueno, aquí vemos que esta clasificación ha sido elaborada en base al porcentaje de sólido del esfuerzo de fluencia, ¿no? Vemos que conforme aumenta el porcentaje de sólido, aumenta o se dispara aquí ya el esfuerzo de fluencia. En esta imagen de aquí, es la variación del ADT, la altura dinámica total, que no es otra cosa que la altura estática más las pérdidas dinámicas y los accesorios en nuestros sistemas de bombeo. Aquí vemos la gráfica. Claro, lo único malo es el tiempo, es ingrato. Ahí dice, Ruber dice, en mina, ¿cuál tipo de bomba tiende a fallar con más frecuencia? ¿La centrífuga o la de desplazamiento positivo? Bueno, las bombas centrífugas de alguna forma son más conocidas por nosotros, ¿no? La bomba de desplazamiento positivo no tanto, requiere mayor capacitación del personal. Las bombas de desplazamiento positivo son más robustas,
Normalmente no falla mucho la bomba de desplazamiento positivo. Las más frecuentes son las bombas centrífugas, pero eso depende cómo estamos transportando o cómo estamos llevando nuestros relaves por esas bombas, ¿no? Puedes cambiar el porcentaje de sólido, puedes cambiar el caudal y de alguna forma afecta la operación eficiente de nuestra bomba, ¿no? Menos eficiente, va a tener más problemas y va a tener mayor probabilidad de falla, ¿no? Y bueno, aquí hay una variación del AET con la velocidad del fluido. Vemos que el agua, estas son las pérdidas dinámicas del agua, la curva, de la curva, que ya todos la conocemos. Pero el relave o la pulpa tiene este tipo de características, ¿no? De la gráfica verde, ¿no? La gráfica verde tiene este tipo de movimiento de hidráulico, ¿no? Que quiere decir que aquí, en este tipo de fluidos, de pulpa, ¿no? Pulpa, que estamos hablando, porcentaje de sólidos de 20 al 40% de sólidos en peso. Tiene cuatro zonas o regímenes, ¿no? Que es el lecho estacionario, el lecho móvil, el flujo asimétrico y el flujo simétrico. ¿Qué quiere decir el lecho estacionario? Que los huesos y los finos se quedan acá en el fondo y no se mueven. No hay movimiento aquí. Se está atorado a una muy baja velocidad. ¿Cuál es la consecuencia? Que el AET es mayor. Conforme aumentamos la velocidad del fluido, ya entramos al lecho móvil. ¿Qué es el lecho móvil? En la parte del fondo se mueve los sólidos más gruesos a una velocidad mucho menor que la superficie con una gravimetría más fina. Luego, conforme vamos avanzando, aumenta la velocidad, el fluido se vuelve asimétrico. ¿Qué es fluido asimétrico? Es una, es una separación de sólidos gruesos y finos en el área de la tubería, pero todavía no hay una mezcla homogénea. Conforme aumentamos la velocidad, aquí se vuelve un flujo simétrico o un flujo homogéneo. Y este punto de abajo, este punto más bajo aquí de verde, es denominada velocidad de sedimentación. Y ahí eso lo podemos ver ya en el curso de marzo con mayor detalle, cuando es lecho estacionario, lecho móvil, flujo asimétrico y flujo simétrico. Para la velocidad de sedimentación existen un sinfín de fórmulas. Yo he realizado sin mentirles, 40 métodos de cálculo para hallar la velocidad de sedimentación, obviamente de otros autores de muchos años, pero las más conocidas aquí las he compartido con ustedes, que son la ecuación de Durán clásica, la ecuación modificada de Juan Rayo. Juan Rayo es un especialista en sistemas de bombeo, eh, sistemas de bombeo de relaves. La ecuación de Edward Wass, la ecuación de Orozco Anturia, la ecuación de Schiller Herbig, la ecuación de Wilson, Addy, Sheridan, Cliff para la velocidad de sedimentación, la velocidad de sedimentación basada en el tamaño de la partícula de King y la ecuación de Adam Polonsky para el cálculo de la velocidad de sedimentación. Ya para el cálculo de las pérdidas de carga en pulpas mineras, tenemos la ecuación de Durán, la ecuación de Wass, la ecuación de Sandy Bobato, la ecuación de McElvain y Kate, que son el gerente y el ingeniero senior de Warman en su momento, que hicieron esta fórmula. La ecuación de Wilson, Addy, Sheridan Cliff, la ecuación muy utilizada ahora también, el método de los cuatro componentes de Sheridan y Wilson, y una ecuaciones de Liu de Song, que es un investigador del MIT, que hizo una relación de pérdidas de carga para las pulpas mineras.
Y las pérdidas de carga de agua, que ya esto ya es muy manejado por nosotros, la ecuación de Hazen-Williams y la ecuación de Darcy-Weisman. Aparte de estas pérdidas de carga, ya cuando aumenta el porcentaje de sólidos, existe una velocidad de transición que yo le llamo para pasar de fluido laminar a fluido turbulento, que una de ellas es la ecuación de Slater and Watts, Slater turbulento, la ecuación de Buckingham y la ecuación de Wilson-Thomas. Se observa conforme aumenta la velocidad, el fluido se vuelve homogéneo, como vemos aquí para pulpas mineras. Por ende, la altura dinámica aumenta. Y es, está resaltado esta zona porque en pulpas mineras normalmente lo modelamos en régimen heterogéneo o asimétrico. Heterogéneo o asimétrico. Ahí voy a ver los comentarios. Con respecto a costos, es más caro comprar y hacer el mantenimiento, los pistones o las centrífugas. El mantenimiento es más caro en los pistones, ¿no? En las bombas de pasamiento positivo, cuando tienen fallas en las diafragmas, ¿cuál sería el modo de falla que ocasionaría este evento? En las bombas de desplazamiento positivo, cuando tienen fallas en el diafragma, ¿cuál sería el modo de falla que ocasionaría? Habría que verlo, analizarlo ahí a mayor detalle, Daniel. ¿Es usual válvulas de venteo en piping? No, normalmente no nos utilizamos válvulas de venteo en sistemas de bombeo de... Solo algunas no utilizamos mucho las válvulas de venteo. ¿Qué parámetro determina una pulpa fina? Ya, la pulpa fina es menor de 75 micras, menor que la malla de 200, y mayor de 75 micras o mayor malla 200, ya es granometría gruesa. Es una referencia para más detalles, te da el análisis granométrico, es correcto. Y bueno, para el transporte de fluidos mineros, antes que nos gane el tiempo, aunque ya el tiempo ya nos ganó, pero bueno, aquí están las gradientes, la velocidad y está la gradiente de presión. Normalmente ya cuando ya están los que conocen más el tema de transporte de fluidos, relaves en pesado, relaves en pasta, ya normalmente lo manejamos como kPa por metro, ¿no? La gradiente de presión. Y ya nos damos una idea de hasta qué tipo de bomba, hasta qué potencia podría tener con estas kPa por metro. Esta es la gráfica velocidad kPa por metro. ¿De qué? Del agua, conocido por todos nosotros. Luego viene de los relaves en pulpa, o también denominado relaves sedimentables, o, o settling slurry, ¿no? Siempre hay este tipo de fluido, normalmente siempre está en el régimen turbulento a bajas velocidades o a altas velocidades. ¿Qué es este punto? Este punto, el punto más bajo de la curva, es la velocidad de sedimentación. Luego, conforme aumentamos el porcentaje de sólidos, aumentamos el porcentaje de dos sólidos, ya el fluido se convierte en un fluido no en un lodo no newtoniano. O sea, hay una zona de régimen laminar y hay una zona de régimen turbulento. Y es aquí donde hay una zona de transición de laminar a turbulento y aquí es la famosa velocidad de transición, ¿ya? Velocidad de transición. Y me dirán, ¿para qué la velocidad de transición? Para calcular la diferencia
en qué régimen vamos a transportar el fluido, ya sea en régimen laminar o régimen turbulento. ¿En qué conviene más siempre? Siempre transportarlo en turbulento, pero ya muchas veces no es posible llevarlo a turbulento. Conforme aumenta el porcentaje de sólidos, ya estamos llevando a relaves pesados de alta densidad o relaves en pasta. Aquí sí, el comportamiento ya es netamente laminar. Aquí en la parte derecha vemos las bombas centrífugas, con las bombas centrífugas aquí, y vemos también las bombas de desplazamiento positivo. Recordemos siempre, hay un régimen, tanto régimen laminar, régimen transitorio, régimen turbulento, menores que 2100 el régimen laminar, transitorio de 2100 a 4000, y el reino mayor de 4000 es un fluido turbulento. Aquí vemos, en base a esta gráfica de aquí, lanzo este comentario, un sistema de bombeo es muy variable en diferentes unidades mineras, cada relave es único, tanto en propiedades físicas como en propiedades químicas. Y al ser cada fluido minero único, no podemos extrapolar o llevarlo de otros proyectos a nuestro proyecto, ¿no? Por eso es importante siempre la reología y la caracterización del fluido. Las bombas centrífugas. Este fragmento lo he tomado de Juan Rayo del 2024 en el séptimo Congreso y Feria de Pipeline Piping, Bombas y Válvulas en Chile, donde el cual también participé como expositor ahí en ese evento, pero me pareció interesante lo que explicó Juan Rayo en este evento 2024 y lo comparto con ustedes, pues ahí la fuente está abajo. El sistema de bombeo, de transporte de pulpa con bombas centrífugas a larga distancia, si se usan bombas de pulpa, deberán ser instaladas en serie, ¿no? Siempre en sistema de bombeo a larga distancia, normalmente instalamos bombas en serial, ¿no? Como les expliqué anteriormente. Los equipos de bombeo en serie están limitados por la presión máxima que puede soportar la carcasa de las últimas bombas. Como lo dije, las últimas bombas son las que se sacrifican, ¿no? Porque conforme va pasando de una bomba a otra bomba en serie, va incrementándose la presión del sistema, y así, y así. Y las últimas dos bombas son las que sufren más, llamémoslo así. Aunque las bombas son distintas, siempre los diferentes proveedores se pueden encontrar bombas con presiones máximas de operación hasta 700 y 900 PSI con carcasas reforzadas, ¿no? Eso es lo que indica el proveedor. Normalmente pueden llegar a 600, 500 o 600, ¿no? Pero acá Juan Rayo indica que hay bombas que pueden llegar a esa presión, pero no más. O sea, no llegan más a presión. Los caudales máximos por bomba también están limitados por la velocidad periférica de los impulsores, que pueden superar rangos de 20 y 25 metros por segundo para pulpas abrasivas de 30 a 40 metros de columna de pulpa. Con velocidades periféricas, la vida útil de los impulsores es muy reducida. Y aquí voy a agregar el comentario de Juan Rayo diciendo también que estas bombas centrífugas, tienen una limitante del ADT según el fluido a bombear. Según el Instituto Hidráulico, está clasificado por clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Cada clase tiene una limitante de ADT y tiene una limitante de la velocidad periférica. Por ejemplo, a un porcentaje de sol, a una densidad específica o de pulpa de 1.6 y a 40, 50 micras podría estar en clase 2 y eso solamente podría llegar a una bomba hasta 73 metros de ADT. Entonces ahí también tienes el limitante las bombas centrífugas. Las bombas de gran tamaño requieren una inyección de agua de sello.
Ahí he visto muchos que han preguntado el tema del agua de sello, muy controlada, por lo que habitualmente se usan pequeñas bombas de desplazamiento positivo para dicha agua. Exactamente. No, normalmente utilizamos pequeñas bombas de desplazamiento positivo o también las bombas centrífugas pequeñas. Aquí vemos un arreglo con las bombas centrífugas. Esa es una bomba centrífuga Warman, que ahí, mira, bombas enseriadas. Normalmente se pueden usar dos bombas en reserva eh, que no funcionan y la pulpa pasa a través de ellas y solo una de las bombas con velocidad de giro variable. En el mundo existen megas instalaciones con sistemas combinados de bombas en serie y en paralelo, efectivamente, ¿no? Cuando ya queremos bombear grandes caudales y altos, llamemos altos ADT, considerables alturas, normalmente hacemos esa combinación, ¿no? Serie paralelo. Y aquí vamos ya con las bombas de desplazamiento positivo. Los caudales máximos de bombas de desplazamiento positivo pueden alcanzar valores cercanos a 200 litros por segundo, con equipos de alta potencia, normalmente hasta 3000 HP por motor, lo que obliga a utilizar muchos equipos en paralelo para los flujos de la gran minería. Hay reportes de más de 12 bombas de desplazamiento positivo en paralelo en el mundo. Ahí vemos que las bombas de desplazamiento positivo solamente podrían llegar a valores cercanos hasta 200 litros por segundo con motores de 3000 HP, ¿no? Normalmente cada bomba de desplazamiento positivo debe tener un sistema de filtro para evitar daño frecuente en los sistemas de válvulas de accionamiento rápido y estanques de amortiguación para evitar las trascientes que se sumen y provoquen presiones catastróficas. Y ahí están las válvulas de alivio que se ponen en la descarga de las bombas de desplazamiento positivo. Deben existir al menos un equipo en reserva para mantenimiento y todos deben tener velocidad de giro variable para sintonizar. Es correcto. Normalmente estas bombas de pasamiento positivo también tienen que tener su bomba en stand-by ante una falla de esta bomba para evitar que dejar de operar o que la planta deje de producir. Las bombas del tipo de desplazamiento positivo tienen algunas variaciones, tanto el pistón diafragma, pero en principio básico es que son equipos de movimiento volumétrico. Para operar adecuadamente y normalmente requiere una presión de entrada no despreciable que puede ser dada por la gravedad, estanque de cabeza elevado o se instala una bomba de carga, ¿no? Muchas veces estas bombas necesitan las famosas bombas centrífugas de precarga, requieren una presión inicio para que funcionen eficientemente este tipo de bombas de desplazamiento pistón diafragma. La selección y diferencias del tipo de bomba a utilizar ya la hemos visto, pero la vamos un poco a recordar aquí. Una bomba es una máquina que entrega potencia a un fluido. El caso inverso, en que la máquina es movida por el fluido, corresponde a una turbina. Para el bombeo de relave se utilizan dos grandes tipos de bombas. La bomba centrífuga, que la rotación de la máquina produce un gran aumento de velocidad en el fluido, o sea, energía cinética, lo que lo convierte en energía de presión a la salida de la máquina. Bomba de desplazamiento positivo, el fluido recibe un aumento de presión en forma directa por el desplazamiento de un émbolo o pistón u otro dispositivo similar. Aquí vemos la comparación entre bombas de desplazamiento positivo y las bombas centrífugas. El costo de una bomba de desplazamiento positivo es mucho mayor que una bomba centrífuga. La eficiencia, las bombas de desplazamiento positivo son mucho más eficientes. Podemos alcanzar eficiencia de 95 al 97%. Caso contrario de las bombas centrífugas, que podemos llegar a una bomba a eficiencia de 50-70%. Ahí vamos a responder.
A Gustavo, una correcta selección de bombas, ¿en qué rango debe estar su eficiencia? Tanto para las bombas de centrífugo. Bueno, normalmente ahí, Gustavo, la eficiencia de una bomba centrífuga debe estar alrededor, correctamente, entre 60 y 65% de eficiencia en bomba centrífuga. Para el caso, para el caso de bomba de pasamiento positivo, estamos hablando alrededor de 90 a 97% de la eficiencia. Mayor a 90, efectivamente, Carlos. Ahí Luis Arango dice, las bombas de paciente positivo funcionan con una presión mínima de acuerdo a su caudal máximo. Bueno, requiere una presión de alimentación, ¿ya? Estas bombas de procesamiento positivo requieren una presión de alimentación para que puedan funcionar adecuadamente. Ahí Adrián dice, esta foto parece de Chinalco. Creo que sí. Y bueno, aquí ese gráfico que le presenté anteriormente. Las bombas de pasamiento positivo cuentan con membranas flexibles en combinación con válvulas de retención que se utilizan para mover fluidos dentro y fuera de las cámaras de bombeo. Estas bombas se utilizan en aplicaciones de flujos altamente viscosos y donde se requieren altas presiones de descarga, ¿no? Son bastante versátiles, se maneja una amplia variedad de fluidos, incluidos desde reactivos hasta relaves de alta densidad, hasta relaves en pasta. Una característica distintiva de todas las bombas de diafragma es la ausencia de sellos empaquetaduras, lo que significa que puede usarse en aplicaciones que requieren cero fugas. Aquí hay una comparación de rango operacional. Normalmente los rangos por fríos tanto en tanto centrífuga son menores de los 1200 litros por segundo por las bombas centrífugas. En el caso de las bombas de pasamiento positivo está limitada solamente a 210 litros por segundo. El rango de concentración para relaves está alrededor de 50 a 64 en bombas centrífugas, en concentrados mucho más finos, a 50 a 68% de sólidos. En el caso de bomba de pasamiento positivo, está alrededor para relaves de un 50 a un 72%, en concentrados a un 55 a un 75% de sólidos enteros. La presión máxima operacional es menor que 800 psi para las bombas centrífugas, para las bombas de pasamiento positivo, 2500 psi. La eficiencia energética en una bomba centrífuga, miren, está aquí, alrededor de 40-60%, y una bomba de pasamiento positivo está alrededor del 80-90%, ¿no? Esta es fuente de Juan Rayo, que realizó una ponencia en el Congreso y Feria de Pailand en Santiago, en Chile, perdón, el Viña del Mar. La comparación económica de las bombas centrífugas y de pasamiento positivo. Para bombas centrífugas, el costo está entre 400 y $600 por HP. La bomba de pasamiento positivo es más caro, está en 900 a $1100 por HP instalado. El CAPEX total y el CAPEX de los equipos está de alrededor de 2 a 3 versus el pasamiento positivo que está entre 4 y 5. El OPEX unitario, consumo de energía, está entre 1 a 3 a 1 a 5. La bomba del casamiento positivo está de 1 a 6 a 1 a 7. La potencia instalada versus la teórica está entre 2.2 a 3.5. Y la bomba de pasamiento positivo está de 1.4 a 1.6. Como conclusión general, y creo que ya como conclusión general, es básicamente cuándo usar
tipo de bomba de desplazamiento positivo o otro tipo de bomba centrífuga es el caudal que vamos a bombear, el porcentaje del sólido que vamos a bombear, el esfuerzo de fluencia que tiene este fluido y, y con eso podríamos tomar una decisión más adecuada qué tipo de bomba utilizar, ya sea bomba de desplazamiento positivo o bombas centrífugas. No sé si tienen un comentario hasta ahí, por favor. Esto solamente para recalcar que cada puntos, cada detalle lo vamos a ver en el curso de sistemas de bombeo de minería que está programado para el mes de marzo de este año. Gracias, Adrián. Gracias, Gualberto. No sé si alguien tiene una consulta ahí, por favor. Ya nos hemos pasado más de media hora. Ahí, Sonia, no sé si tienes un comentario. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias a todos por haber participado. Tenemos la intervención de uno de nuestros colaboradores de Mentory. Correcto que les va a hacer llegar algunos detalles. Le damos por favor el pase. Hola, ¿Qué Eric, tal? Christopher. ¿Me Sí, escuchan? ¿qué tal? Buenas noches, Sonia. Buenas noches, ingeniero Richard. Muy buenas noches a todos los participantes. Muy buena exposición el día de hoy. En este caso, bueno, mi nombre es Eric Pinchi. Solamente quería dar lo que es, les quería hacer una invitación a nuestro programa de alta especialización que es Sistemas de Bombeo en Minería. Les voy a hacer lo que es la presentación de mi pantalla para que puedan ver Gracias. referente al programa. Por un minuto, por favor. Perfecto. Les voy a hacer una pequeña presentación referente a nuestro curso. Bueno, comentarles, bueno, nuestro programa internacional de especialización en sistemas de bombeo en minería es un curso, bueno, 100% virtual, de las cuales, bueno, está dirigido para a todo tipo de lo que son ingenieros técnicos que vean lo que es la parte de sistemas de fluido. Nuestros objetivos del programa en este caso es que de repente ustedes puedan conocer lo que son los conceptos generales y fundamentales y la clasificación de los sistemas de bombeo. También puedan conocer lo que son principios principales de las fallas y los aparatos de control de los sistemas de bombeo, como también la optimización del rendimiento y aplicando lo que es la auditoría energética. ¿De acuerdo? Este curso, bueno, está dividido en este caso en 5 módulos. Tiene una duración de 3 meses. Aquí vamos a ver desde la parte de conceptos generales, como conceptos básicos de mecánica de fluidos. Vamos a tocar lo que es la parte hidrostática, hidrodinámica, propiedades de fluidos. Vamos a ver lo que es la gravedad específica, la viscosidad, pH, temperatura, sólidos en suspensión. Vamos a tocar también la parte de conceptos de reología, clasificación de escurrimientos. Vamos a ver bombas hidráulicas, tipos de bomba. Todo ello vamos a ver lo que es en el módulo 1. Aparte de ello, vamos a tocar en el módulo 2 los sistemas de bombeo en minería, como la parte de clasificación de fluidos mineros, lo que son tipos de flujo de tubería, fundamentos de bomba de pulpas. Vamos a ver lo que es la parte de curva de sistemas. Vamos a ver lo que son bombas en serie y paralelo, leyes de la afinidad. También vamos a tocar lo que es la parte de transientes hidráulicos, golpe de ariete, ¿de acuerdo? En este módulo 3 vamos a ver lo que es la parte de transporte de fluidos
mineros, como lo que son los fundamentos de hidráulica, reología para transporte de fluidos mineros, tipos de pulpas mineras. Vamos a ver lo que es el modelamiento hidráulico en transporte de pulpas, como también en el módulo 4 vamos a ver lo que es la parte de operación y mantenimiento. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tocar lo que son aparatos para el control de bombas centrífugas, por qué fallan lo que son las bombas, cómo retrasar las fallas, problemas en el arranque inicial, advertencia en seguridad para el operador, ¿de acuerdo? Y en el último módulo, que es el módulo 5, vamos a tocar lo que es la parte de auditoría energética, ¿de acuerdo? Lo que son las buenas prácticas de instalación, lo que es la parte de optimizando el consumo de energía, auditoría energética en sistemas de bombeo, entre otros. Todos esos son los temas que vamos a tratar en este curso. Como les indiqué, es un curso, bueno, 100% virtual. Las clases son online en vivo, tiene una duración de 3 meses, son 44 horas cronológicas. El horario que se va a manejar van a ser los días miércoles y sábados de 8 a 10 de la noche, horario Perú, Colombia, Ecuador. ¿De acuerdo? Al finalizar esta especialización, Al finalizar esta especialización se les otorga un certificado de acuerdo como especialista en sistemas de bombeo en minería. ¿De acuerdo? Estamos de inicio ya a este programa el 5 de marzo, ¿de acuerdo? Y el ingeniero, como ustedes pudieron ver el día de hoy con el expositor, el ingeniero Richard Mera, actualmente es jefe corporativo electromecánico en Relaves en Minsur S.A., ingeniero mecánico eléctrico con 2 maestrías en ingeniería hidráulica y ciencias de ingeniería mecánica, ¿de acuerdo? Tiene más de 10 años de trayectoria profesional, manejó lo que es el dominio de los softwares de ingeniería Watercard, AFT Phaeton, AFT Arrow, AFT Impulse, Fluid Flow, de las cuales vamos a llegar aquí en este curso también ese software, entre otros más. Actualmente, como les mencioné, se desarrolla como jefe corporativo electromecánico de relaves de Minsur. Bueno, quería darle lo que es la invitación a este curso que está en inicio ya este 5 de marzo a las 8 de la noche. Y para todos los participantes de esta masterclass tienen un descuento exclusivo, de acuerdo, un descuento exclusivo y también en 2 opciones, tanto facilidades de pago, tanto al contado y financiado, de acuerdo. Sin más que decir, bueno, eso sería todo de mi parte. Les voy a dejar un link en el chat para que se puedan inscribir referente a esta especialización. Muchas gracias. Hago el pase, compañera Sonia. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, ingeniero Richard, por la exposición. Muchas gracias, estimado, por habernos acompañado en esta masterclass. Esperamos poder añadir conocimientos para que ustedes puedan implementarlos en su día a día. Bueno, sin más, me despido a nombre de Mentory. Que tengan una excelente noche. Cualquier duda o consulta, ahí tienen el link que les ha hecho llegar Eric para que obtengan mayor información del programa. Me despido. Muchas gracias.